A ver, continuamos con la caminata. Vamos a ir justamente al único lugar de esta zona donde hay un lago y de donde posiblemente pudieron traer ese agua, ¿no? Nos hemos desviado un poco del camino para poder mostrarles el lago. Bueno, aquí en las mañanas se viene a jugar fútbol. Y bueno, no, como les comentaba, al frente ustedes están viendo el APB de Villa San Blas. Esta es zona de caballos. Bueno, también los caballos trajeron los españoles, ¿no? Bueno, no, ese era el lago. Hoy está seco, completamente seco. Por la falta de lluvia de este año y por el cambio climático, pues este lago, este pequeño lago, se ha secado. Si ustedes pueden apreciar, la forma del empedrado es similar, ¿no? A ver, vamos a entrar. ¿Mm? Hay algo de humedad todavía, pero las paredes están completamente como empedradas, ¿no? Es un totoral. Bueno, esa planta es la totora. Entonces, es un totoral, es una planta de la zona de zonas húmedas de aquí. Está todavía húmedo. No hay algo de agua, pero esto debería de estar lleno de agua. Pero por situaciones del clima, pues no, no está.
Vamos a rodear la roca y vamos a ver que en la parte posterior también existen algunos tallados. Bueno, este es un sector libre donde cualquier turista sin necesidad de pagar puede venir. Y hay otra opción que es venir a caballo, ¿no? Hay esa ruta de allá que alquilan caballos también. Entonces alquilan y bueno. ¿No? Existen tipo gradas, que son pequeños tallados, ¿no? Lo que les quiero mostrar es el Capajñán, ¿no? El camino, por ejemplo, ustedes pueden apreciar tal vez allá un joven corriendo, por ahí es el Capajñán, ¿no? Es una pequeña, claro, es un pequeño río que está pasando, ¿no? Que también existe tallados en roca viva. Ahí están las famosas urpis, palomas. ¿Mm? Aquí también están algunos tallados, ¿no? Que era parte de la decoración, digamos. Más que muros, es más, tienen una función de muro, ¿no? Imagino que haya tenido esto alguna función rectangular. Imagino que habría sido para guardar ídolos o, bueno, más que todo eso, ¿no? Porque es más o menos un metro 20 más o menos de ancho, ¿no? Entonces, aquí está, son muros de la parte posterior de la roca. ¿Vale? Entonces, es muy difícil saber realmente cuáles eran sus funciones, ¿no? Tal vez algunos documentos de la época, de algunos historiadores próximos, Betanzos, Hernando de Pizarro, ellos tal vez Bernabé Cobo, tal vez podría decirse realmente, o algunos otros archivos, saber realmente cuál era su función. No, ahora solo se especula algunas cosas, ¿no? Y eso son documentos muchas veces restringidos, y hoy en día ya no se toma tanta importancia sobre ese tipo de lecturas, ¿no? A ver, hay un sector allá que creo que se puede ingresar. Ah, dice prohibido el paso, ¿no? Pero vamos a enfocarlo. No vamos a pasar, pero sí vamos a enfocar qué es lo que está. ¿No? Venga, vamos a enfocar, ¿no? Como les decía, tenía una función más de eh, em, eh, una refrigeradora. Pero bueno, está prohibido el paso. Justamente lo tapearon, ¿no? Y bueno,
Hay muchos lugares pequeños que no se le da la debida importancia, más les promueven a ustedes lugares más turísticos, comunes, ¿no? Estos son pequeños lugares que uno puede venir a pasear, a disfrutar. También existen restos arqueológicos no tan importantes, pero que complementan parte de la historia de la ciudad del Cusco, parte de su pequeña historia. Estamos yendo por una vía alterna. Bueno, a ver, acá retomamos el camino original, ¿no? Este es el famoso camino del Capacñán, que nos hemos desviado para ver el centro arqueológico del Templo de la Luna, ¿no? A ver. Bueno, ustedes pueden apreciar las tres piedras, ¿no? Y bueno, continuamos. Esta es la continuación del camino. Me olvidaba. He formado un grupo en Telegram que ustedes se pueden entrar al grupo. Es completamente gratuito. El objetivo de ese grupo es pues brindarles algunas fotografías de los lugares a los cuales estoy filmando o algunos centros arqueológicos. Entonces, para que ustedes lo puedan ver, imprimirlo si es que ustedes desean, ¿no? Y compartir también. Creo que lo más bonito en esta vida es el compartir. Si nosotros tenemos acceso a algo, es que el compartir, ¿no? Tal vez si no tienen la posibilidad de viajar o algo, pues ustedes pueden compartir las imágenes que voy a poner en Telegram. ¿Ya? Entonces, hoy día, mañana que es jueves, voy a empezar a activar Telegram. Y bueno, yo del celular voy a subir las fotografías, ¿no? Este es un pequeño centro, corresponde al Capacñán, ¿ya? Si ustedes pueden apreciar al frente hay muro inca, ¿no? Tallado, obviamente. No hay lugar donde los incas no han ido sin tallar, ¿no? Bueno, este era un pequeño río que al parecer está casi seco, ¿no? Por la falta de lluvias. Este es el Capacñán, ¿no? Continúa hasta donde está el joven de allá, que ustedes están viendo, ¿no? Es un poco largo el camino, pero el objetivo no era este. Solo quería mostrarles. Ahora vamos a ir por la ribera de este río para volver a nuestra ruta original.
Recuerden, chicos, que nuestra ruta original es el Centro Arqueológico de Tambomachay, pero antes de llegar a Tambomachay hay un centro arqueológico que se llama Pucapucara, ¿no? Vamos a ir por camino de Herradura, ¿ok? Es un camino peatonal, inca, ¿no? No tan moderno, pero bueno. Las vías de comunicación en tiempo de los incas eran muy importantes, así como lo son hoy día las carreteras, las autopistas, ¿no? De vuestros países para la integración, para el fácil despliegue de tanto de mercadería, de personas y sobre todo de los chasquis. Los chasquis vendrían a ser pues nuestro WhatsApp, nuestros mensajeros, ¿no? WhatsApp, un Telegram, un Messenger, ¿no? Entonces antiguamente los incas se comunicaban, querían llevar algún tipo de mensaje, pues enviaban a estos grandes atletas, ¿no? Que podían correr al día entre 30 a 20, o de 20 a 30 kilómetros, ¿no? Entonces, ese pequeño río tenía su importancia, es por eso que los incas también le hicieron un muro, ¿no? Donde ustedes vean algún tallado inca, por más pequeño que sea, en alguna ribera o en algún valle, ha tenido una importancia. Los incas no tallaban en lugares donde no había ninguna importancia, ¿no? Entonces, solo en los lugares donde si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de venir a Cusco, ven una pequeña piedra, por más solitaria que esté, es porque ha sido algo importante para ellos. Actualmente esta zona se hace ofrendas, ¿no? Ese color negro pues de gente que quema la roca, queman su ofrenda, ¿no? No hay un control en ese aspecto, ¿no? Si ustedes pueden ver, a ver, ¿no? Unas pequeñas gradas. Imagino que haya podido ser un puente también esto, por las características que se tiene. No, si ustedes pueden ver aquí, son unas pequeñas gradas que van hacia el pequeño río, ¿no? Entonces imagino que esto haya podido ser a su nivel y obviamente de este lado no queda ningún resto, ¿no? Sabemos por qué. Bueno, los españoles. A ver, continuamos la caminata. Es un poco largo todavía. Nos falta unos 50 minutos de caminata. En el camino vamos a encontrar en algunos sectores algunos muros, un pequeño centro ceremonial que casualmente se está destruyendo por gente que va a quemar, ¿no? Y como les digo, turistas que vienen con una expectativa y pues no les engañan y por mal obra a la vez, ¿no? Este sector es una de las ramificaciones del Capacñán, ¿no? Que se ha convertido en campo abierto, ¿no? Allá también hay un pequeño muro en este sector de aquí, ¿no?
Espero que hasta el momento los videos que he subido pues haya sido de su completo agrado. Todo es improvisado. Como les vuelvo a repetir, solo filmo cuando hay tiempo. No es nada, no me dedico exclusivamente a esto, pero me gusta. He caminado por muchos lugares y bueno, desde muy pequeño la costumbre de aquí era caminar y conozco esto como la palma de mi mano. No me puedo extraviar, ¿no? He ido a lugares lejanos, solo tengo archivos fotográficos, pero he vuelto a salir dependiendo al tiempo. Estoy pensando ir a un sector que se llama Catamarca. No recuerdo el nombre ahorita. Está más o menos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En un distrito que se llama Espinar. Es una zona minera, pero que tiene un centro arqueológico. No recuerdo si es Capamarca, no es. Canamarca, ¿no? Es un pequeño centro arqueológico. No es inca, es pre-inca, ¿ya? Y aquí ahí se desarrolló otra cultura, ¿no? Es un señorío, ¿no? Canamarca, donde se encontró una momia de sexo femenino que se le denominó la señora de Canamarca. Entonces, dependiendo del tiempo, voy a ir porque es un viaje de 5 horas en bus. Y bueno, quiero ir todavía a la ciudad de Espinar. Ya, entonces acá en el transcurso de ir por el camino de Herradura o por el camino de Capacñán también, porque esto también pertenece al camino del Capacñán. ¿Y cómo se sabe que es? Un muro aquí, otro muro allá. Ese es un camino, ¿no? ¿No? Algunas aves que no puedo reconocer cuál es el nombre, pero solo existe en este sector. No, como siempre, en los eucaliptos traído por los españoles para empobrecer la tierra, ¿no? Porque consume bastante mineral, ¿no? Y Cusco está mineral en la tierra, no estoy hablando de oro o plata, ¿no? ¿No? Estamos entrando a un pequeño centro ceremonial que todavía en la actualidad lo utilizan como zona de pago, ¿no? Si ustedes pueden ver, la coca, ¿no? Mistura, dulces, espóndilos o conchas y para hacer algún tipo de pago, ¿no? Hay gente que todavía cree en eso. Una pequeña puerta tallada en roca viva y bueno, ¿no? Aquí un plato ceremonial que han quemado. Eso es lo malo que cuando queman ennegrecen la piedra, lo debilita y se quiebra, ¿no? Aquí también están las hojas de coca, que en la actualidad todavía se sigue practicando. Bueno, yo les diría de que hay gente inescrupulosa que engaña a los turistas, ¿no? Eso también es otra cosa, otra situación. ¿No? Ustedes pueden ver el tallado perfecto, ¿no? Pero quemado siempre, ¿no? Gente que engaña a turistas. Cuando uno no conoce, pues se hace engañar. Y es por eso que tienen que buscar información, ¿no?
¿no? Les piden 500, 600 soles, vendría a ser unos $150, un poco menos ahora que el dólar un poco ha subido. Entonces, por la situación que está pasando en mi país en estos momentos, pues el dólar sube, la moneda baja, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, un dólar está a 4 soles, más o menos, ¿no? Dependiendo del tipo de cambio, 3.90, no, 3.80 más o menos. Mire, a esto me refería con la perfección del tallado, ¿no? Pese a haber pasado casi más de 500 años, el tallado aún se mantiene y es un tallado fino, ¿no? Aquí, y bueno, este de aquí todavía se puede dar la forma, ¿no? Y lo más sorprendente es este tallado de aquí. Esto quería que lo vean, ¿no? Esto está en roca viva, ¿no? Es un redondo que debió de cumplir alguna función ceremonial. Exactamente no se sabe, ¿no? Ya los archivos se perdieron, pero que la gente los sigue utilizando como lugar de ofrenda. Bueno, ¿no? Generalmente los incas utilizaban estos sectores para ver leer las estrellas. Entonces también debió de tener algún tipo de función de este tipo, ¿no? No hay más en este tallado, una pequeña habitación, ¿no? Y continuamos con la caminata. Entonces ustedes pueden venir, informarse. La mejor fuente de información tal vez para ustedes podría ser el lugar donde se hospede, el hospedaje, ¿no? ¿Qué lugares puedo ir? O informarse los precios aproximados. Se nos ha quedado todavía la cultura de los árabes, que es el regateo, ¿no? Les expliqué en el anterior video, por ejemplo, y bueno, terminó esta idea y se me vino otra idea, ¿no? El regateo, por ejemplo, si una chompa aquí, una persona me dice, cuesta 20 soles, ¿no? La palabra clave es algo menos, ya, último 18, ¿no? Empiezan a rebajar, ¿no? Eso sucede generalmente en, en un ambulante o algo, pero hay ambulantes que se aprovechan. Ese es el otro problema, ¿no? Por ejemplo, una prenda de alpaca me puede costar 100 soles en esta vendedora y en la otra vendedora me puede costar 120 o 80. Entonces, cuando ustedes quieran comprar un producto, pregunten en varios lugares, ¿no? Bueno, obviamente en las tiendas de ropa no van a pedir rebaja porque ellos tienen precios fijos, ellos ya, ¿no? Generalmente las rebajas te le pueden dar las señoras que van a pie, ¿no es cierto? Los ambulantes, ¿no? A ellos sí tal vez, pero hay otra parte también que ellos viven de eso, ¿no? No son empresas. Las empresas te dicen 100, pues no le vas a decir algo menos, no. Se van a reír los de las tiendas, ¿no? Ya tienen precios establecidos. Hay veces que en las tiendas cuestan más, ese es el detalle, ¿no? En la tienda te puede costar, no sé, una chompa entre 300 o 400 soles, pero si con un adecuado guía, con una adecuada información, esa misma chompa del mismo material lo puedes encontrar en 180 en un ambulante, ¿no? Entonces, hay que saber informarse y generalmente, como les digo,
el lugar donde se hospeden, ellos saben dónde pueden comprar uno más barato, dependiendo de la economía de cada uno. Hay de todo precio y bueno, pero sí, y les dije en el anterior video, hay que saber distinguir aquellos precios aquellos productos hechos a mano que les demora entre 15 a 20 días hacer un solo producto, y de aquellos hechos en fábricas, ¿no? Que les demora entre 2 o 3 horas por producto. Obviamente que hecho a mano es mucho mejor que hecho a máquina, ¿no? Porque tiene un valor agregado. Eso también tienen que preguntar. Generalmente las personas ambulantes lo hacen a mano, y las tiendas en algunos casos lo hacen a mano también, ¿no? Y también hay en máquinas, ¿no? Pero por lo general las personas que están vendiendo de forma ambulatoria, ellos lo hacen a mano. Ahora, si ustedes van a algún centro arqueológico, por ejemplo, la otra vez fuimos a Pisa, y en ahí por lo general lo hacen a mano, ¿no? Son pequeños talleres artesanas del lugar que lo hacen a mano, ¿no? Porque el tejido es excelente. Ahora, en el lado de Maras o Chinchero, perdón, vamos a ir también a ese sector. La próxima vez, ese va a ser el próximo video, eso sí se los prometo. Chinchero es hecho a mano. El teñido, todo es natural, ¿no? Tanto el tejido como el tinte es de esa planta que les dije, el molle, por ejemplo, que da el color en rojo, ¿no? Y todos sus derivados, ¿no? El naranja, el morado. Entonces, perdón, bueno, no sé si el morado es del rojo, pero bueno. También hay todas las tonalidades. ¿Cómo lo hace? Bueno, cada uno, ¿no? Incluso de la chinchilla, que es el gusanito de seda de la tuna, ¿no? Y unos espinos de ahí, también utiliza, ¿no? Entonces hay diferentes, ¿no? Ustedes ven arriba a un grupo de personas, pues ese es el camino de herradura, ¿no? Nosotros estamos yendo por la parte de abajo. Estamos yendo, les quiero mostrar un pequeño centro arqueológico que lamentablemente fue parcialmente destruida por esa situación de los pagos y de la quema que hacen, ¿no? Como les digo, hay gente que engaña a los turistas, lamentablemente es una realidad, y es eso lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Pero ya saben, chicos, de que ustedes tienen que preguntar, ¿no? Precios, y los precios, y vuelvo a recalcarles, en cada video les estoy diciendo de que tienen que preguntar en el lugar donde se hospeda las distancias, los precios, ¿no? Un precio de un taxi, pues, está entre los 6 soles. Cuando es mucho más lejos, pues 10 soles, 12 soles, ¿no? O si no, contratar. Hay diferentes también empresas de taxis, ¿no? Entonces también hay esa opción, si que quieren un precio más justo también, ¿no? Pero cualquier taxista también les puede dar un precio justo. La situación es regatear también con ellos. No mucho tampoco, ¿no? No, no mucho, porque a veces no se ajusta tampoco a la realidad, ¿no? Pero bueno, hay que ser precavidos al lugar donde siempre vayan, ¿no? Bueno, no soy yo tan precavido porque, bueno, he caminado desde muy pequeño aquí. Recuerdo que veníamos a hacer guatia. Es un tipo de horno hecho de tierra, muy distinto a la pachamanca, ¿no? Que se hace en la parte norte, en Huancayo.
Acá vemos una construcción inca. Este es el sector Chuspillo, ¿no? Chuspi es mosca, entonces hay pequeños moscos. Por eso le pusieron ese nombre, ¿no? Chuspillo. No, esa es la traducción aproximada de hecho al castellano. Otro muro inca. ¿No? Ustedes ven allá ese conjunto de piedras, pues ahí nos estamos dirigiendo, nos estamos acercando ya. ¿No? Es un pequeño centro arqueológico de menor importancia, pero que para los incas tuvieron una gran importancia. Como les vuelvo a repetir, cuando ustedes disfruten o vengan a la ciudad del Cusco, ustedes vean una pequeña piedra tallada, un pequeño agujero en la roca, tuvo una función importante para los incas. Nada, para ellos, nada, no tallaron por esos sectores, ese pequeño agujero. Se van a sorprenderse cuando ustedes puedan venir a la ciudad del Cusco. Bueno, tanto en la ciudad del Cusco como en otros sectores. También vamos a ir más adelante. Imagino que para el 27, 28 vamos a ir a la parte del Collao, donde los collas, donde la cultura aymara, ¿no? ¿Por qué Collao? Porque Collao es una meseta, la meseta del Collao. Entonces ahí existieron, también llegaron los incas, pero también ahí se desarrolló otras culturas, ¿no? Como ustedes ven, está debidamente protegido. Al parecer era un pequeño acueducto. No es la única forma de proteger aquí. Lamentablemente, pues no hay otra forma. No es un pequeño canal, una pequeña represa, perdón. Ahí está. Si ustedes, ojalá que en el video puedan apreciar, son andenes, ¿no? Andenes que con el tiempo pues se han caído, nunca han recibido mantenimiento. Entonces se han empezado a deformarse, ¿no? Son andenerías. Entonces también era una zona de producción. Aquí también existen algunos muros que todavía quedan, muro testigo de esta zona, ¿no? La maleza es la que está invadiendo. Son pequeños lugares que uno puede visitar de forma gratuita, no necesita pagar. Solo se hace pago para los centros arqueológicos más grandes. Hablamos de Machu Picchu, Kenko, Pucapucara, que ya nos estamos dirigiendo ahí precisamente. Tambo Machay, Sacsayhuamán, Pisa, Ollantaytambo, ¿no? Entonces hay algunos centros arqueológicos, pues de que
no, de que se necesita un pago, ¿no? Que es más comercial, igualito al sitio del Collao al que vamos a ir el 27 o 28, se llama Sillustani, ¿no? Son tumbas, ¿no? Son tallados también similar al de los incas, pero aunque también han estado ellos ahí, ¿no? Una característica de los incas es que respetaron a las culturas y a las momias de las culturas que ellos vencieron. No, o sea, no mm, modificaron, ampliaron o tal vez mejoraron sus técnicas de tallado, ¿no? Aquí vemos, pues este es un acueducto, un pequeño acueducto. Imagino que de alguna zona vendría de este sector, ¿no? Como les decía, esa piedra caliza, pues se cayó justamente por lo que quemaron, ¿no? Las ofrendas, ¿no? Hay gente irresponsable que hace eso. Puede ser turista o a veces nacional, es lo peor, ¿no? O local también, ¿no? Entonces, generalmente son esas, ¿no? Estos son uh, pequeñas puertas o ventanas, llamaríamos, ¿no? Pero no son ventanas para poner adornos. ¿No? Es muy pequeño el centro arqueológico, ¿no? Lamentablemente allá se cayeron porque quemaron, ¿no? Hicieron quema. Es una gran irresponsabilidad de algunas personas. Cayeron y justamente lo que decía es por lo que queman constantemente y la piedra se ha debilitado, ¿no? Ahí está, cenizas todavía. A ver, bueno, si ustedes se dan cuenta, esto es un acueducto también, ¿no es cierto? Entonces vamos a subir por las gradas, pero vamos a ver este sector que también hay un acueducto. Es un acueducto, ¿no? Ustedes ven aquí, vamos a mi pie, es un acueducto. Un acueducto y por la parte superior también hay otro acueducto, ¿no? Por la roca aquí se desaparece, ¿no? Justo de donde salía el agua. Una pequeña andenería, pero esto termina en una vista más panorámica, ¿no? De las ventanas. Este también es acueducto, ¿no? Pero este está pegado a la pared. ¿No? Y bueno, ahora vamos a subir por esas gradas que hemos visto, ¿no? Todavía hay muros allá. Recuerden estos dos acueductos, ¿ya? Recuerden que más arriba les voy a mostrar de dónde viene la fuente de agua. Vamos a retomar el camino. No, como les decía, acá vienen
en las noches y bueno, hacen sus creencias, ¿no? Bueno, creencias para el tiempo de los incas sí, que sí era válido, pero para estos tiempos ya estas creencias son más de destrucción que de otra cosa. ¿No? Y bueno, y la gente que hace esto también engaña a los turistas, ¿no? Eso hay que tener cuidado siempre. Aquí también hay un pequeño camino que vamos a subir. A ver, por aquí, por aquí. Ah, bueno, por aquí. Aquí comienza el tallado, aquí termina y bueno, se pone más angosto. Y allí también se puede subir, pero es un poco peligroso. No traer los zapatos adecuados para subir. Pero bueno, continuamos. En sí esto, chicos, es un acueducto. Estoy subiendo por un canal de agua. No debería, pero está seco. Así es que no hay ningún problema. Vamos a subir a este sector para poder enfocar un poco mejor, ¿eh? El tallado perfecto, chicos, siempre es el tallado perfecto. ¿Y cómo se sabe que era un acueducto? Pues aquí está, ¿no? Aquí, bueno, está tapado con la maleza. Acá adentro hay un canal que sale a este sector de aquí, ¿no? Bueno, también está súper tapado. Aquí está. Por ahí sale el agua. Y el agua, ¿no? Aquí esta es una pequeña plataforma donde uno puede venir a descansar, ¿no? Todo el valle. Allá arriba se puede notar a una persona caminando. Ese es el camino de Herradura. Y encima, hacia abajo del chico, están los andenes, ¿no? Que están todavía, se pueden apreciar algo, ¿no? Vamos a subir. Con el tiempo se deforman los andenes y se forman algunos pequeños caminos improvisados por el cual vamos a subir directo al camino de Herradura, ¿no? A ver, chicos, si ustedes pueden ver, pareciera un hombre, una persona, ¿verdad? Si no mal recuerdo, también este sector tiene una leyenda. No recuerdo ahorita, pero sí hay un libro en el cual habla de este sector, exclusivamente del sector donde estoy enfocando, ya que es una figura humana. No recuerdo exactamente qué figura es, pero sí es una figura humana, ¿no? Obviamente con el tiempo se ha desgastado, ha sido destruido por la Santa Inquisición, ¿no? Ahí está el acueducto por la pared, está yendo. Si ustedes siguen el camino del acueducto, pues está aquí, en este sector, ¿no?
Entonces el agua viene de arriba, ¿no? Vamos a seguirle al chico. A ver, vamos a seguir aquí, ¿no? Incluso están bajando con bicicletas, ¿no? Es un lugar donde también se ha puesto de moda las bicicletas, ¿no? No destruyen, no dañan ninguna parte, ninguna estructura inca, ¿no? Estamos aquí. ¿No? Es un lugar también para los chicos que hacen downhill para poder mantenerse en forma, ¿no? La aventura, la adrenalina, ¿no? Entonces, continuamos.